bienvenidos de nuevo al canal de CESDED. Les voy a presentar ahora un tema muy interesante acerca de la función ordenar. Y quiero presentar este tema a pesar de que hay mucho de ello en internet, porque creo que puedo hacer una contribución interesante, un descubrimiento muy interesante que no he visto en ninguna parte hasta ahora, y es cómo utilizar la función ordenar para hacer ordenamientos por varios criterios al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, concentrémonos en la hoja de Excel. Muy bien, tenemos acá una lista de 803 registros y vamos a ordenarla simultáneamente por varios criterios. Vamos primero a ordenarla con las herramientas tradicionales de Excel. Observemos las celdas que están en amarillo en la columna F, en la columna de ventas. Observemos que son todas de 800. Y por allá más abajo tenemos otras de 800. Entonces vamos a ordenarlas aplicando varios criterios al mismo tiempo. Primero por ventas, luego vamos a ordenar por vendedor y finalmente vamos a ordenar por fecha de pedido, ¿no? Entonces, cuando ordenemos, tomando como criterio de ordenamiento las ventas, todas estas amarillas van a quedar juntas. Ahora, si esas ventas de 800 corresponden a diferentes vendedores, esos vendedores que vendieron 800 los podemos ordenar alfabéticamente, por ejemplo, en orden ascendente o en orden descendente. Luego, si alguno de esos vendedores hizo varias ventas de 800, entonces esas ventas de ese vendedor las podemos ordenar por otro criterio que, por ejemplo, aquí aplicaría la fecha de pedido, ¿no? Entonces vamos a utilizar esos tres criterios para ordenar. Entonces, como les decía, lo vamos a hacer primero con las herramientas tradicionales de Excel. Entonces nos paramos dentro de la lista, venimos acá a la ficha datos y en la ficha datos tenemos acá el comando de ordenar. Entonces nos aparece el cuadro de diálogo de esta herramienta. Entonces, primero, ordenar por. Entonces decimos acá que el primer criterio de ordenamiento van a ser las ventas. Y queremos que esas ventas nos aparezcan de mayor a menor. O sea, primero las ventas más altas. Entonces clic acá y escogemos de mayor a menor. Bueno, siguiente criterio de ordenamiento. Entonces tenemos aquí en agregar nivel y escogemos por vendedor. Y dejamos que sean los vendedores ordenados de la A a la Z. Luego agregar nivel. Entonces vamos a escoger ahora como criterio de ordenamiento la fecha de pedido. Y digamos que queremos que nos quede de más antiguo a más reciente, o sea, que quede más arriba las ventas más antiguas, ¿no? Eso significaría que es en orden ascendente, entonces lo dejamos como está acá, de más antiguo a más reciente. Observen que tenemos también la opción de más reciente a más antiguo, ¿no? Bueno, le decimos ahí aceptar y vamos a ver dónde quedaron todas las de 800. Yo sé por ejercicios anteriores que quedan por allá cerca a la F480, entonces por acá nos lleva cerca a la F480. Entonces acá quedaron todas las de 800. Vamos a copiar estas de 800, vamos a copiarlas para que ahora hagamos una verificación. Aquí a la hoja verificación caso 1. Bueno, volvamos a la hoja caso 1, que es donde tenemos el ordenamiento, donde lo hicimos, ¿no? Entonces, observemos que todas las de 800 quedaron juntas. Es el primer criterio. Segundo criterio, el vendedor. Observemos que esos vendedores que vendieron 800
están en orden alfabético ascendente: Bustamante, Cedeño, Cedeño, Dávila y hasta el último que es Rodríguez. Ahora, las ventas de Cedeño son 5 ventas que hizo Cedeño. Vamos a ver, está primero una que es del 2003, después otra de enero del 2004, después de junio del 2004, después de marzo del 2005 y luego por último de abril del 2005. Entonces quedaron de la más antigua a la más reciente, ¿no? Bueno, vamos a volver al ordenamiento original. Para eso ordenemos acá por el consecutivo que teníamos originalmente en la lista. Entonces simplemente digámosle aquí que nos ordene de la A a la Z por el consecutivo que teníamos, ¿no? Entonces estamos como al comienzo. Vamos a ordenar ahora entonces con la función ordenar. Con la función ordenar, aplicando esos tres criterios al mismo tiempo. Voy a copiar acá los rótulos aquí a la derecha y vamos a ordenar incluyendo los números del consecutivo para que los comparemos fácilmente con el ordenamiento que copiamos a la otra hoja. Bueno, entonces vamos a utilizar la función ordenar igual ordenar, y para mayor facilidad vamos a traer el cuadro de diálogo de la función, porque eso nos va a permitir observar algo que es importantísimo, clave. Entonces, el primer argumento es lo que voy a ordenar, el rango o matriz que voy a ordenar, que es todo. Voy a coger desde la columna A hasta la F y hasta abajo hasta el último registro. Entonces ese es el rango que voy a ordenar. Segundo argumento se llama ordenar índice. Entonces acá debo indicar los números de columna por los cuales voy a ordenar. Entonces vamos a ordenar primero por ventas. Ventas es la columna, contemos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venta es la columna 6, es el primer criterio de ordenamiento. El segundo criterio de ordenamiento va a ser el vendedor, que es la columna 3. Y el tercer criterio va a ser la fecha de pedido, que es la columna 4, ¿no? Recuerden que los números de la columna los contamos a partir de la primera columna del rango que entramos, ¿no? Entonces aquí en la columna A es la columna 1, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, observen lo que va a ocurrir aquí cuando yo escriba el 6. Escribo ahí el 6 y observen que a la derecha me aparece el 6 entre corchetes. Eso de que aparezca el 6 entre corchetes fue lo que me dio la idea de que podíamos utilizar varios criterios de ordenamiento al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé desde hace mucho tiempo que en Excel existen lo que se llaman las constantes matriciales, y ahora al final vamos a hablar de lo que es una constante matricial. Entonces, eso me dio la idea de que podía entrar los números de columnas entre corchetes. Vamos a hacerlo así. Entonces vamos a entrar los tres números de columna entre corchetes. Entonces abro corchetes. Entonces la primera columna por la cual voy a ordenar es la columna 6, coma. Luego dijimos que la columna de vendedor, que es la columna 3, y por último la columna 4, que es la de fecha de pedido. Cierro el corchete. Entonces observen que a la derecha me aparecen eso mismo, entre corchetes. Ahora, criterio de ordenación. Entonces debo establecer una relación 1 a 1, o sea, la primera columna, ¿cómo la voy a ordenar? Entonces
nos dice acá que el criterio de ordenación es 1 para orden ascendente menos 1 para orden descendente. Entonces dijimos que las ventas las queríamos ordenar de mayor a menor, o sea, en orden descendente. Entonces sería menos 1. Ahora el segundo criterio es la columna 3 y los vendedores los vamos a ordenar en orden ascendente, entonces sería 1. Luego la fecha de pedido dijimos que de más antiguo a más reciente, o sea, primero las fechas más antiguas, o eso significa que es en orden ascendente, entonces también 1. Cerramos el corchete y también nos aparece a la derecha. Este criterio que está acá, por columna, es para si queremos ordenar por filas, que es lo que hacemos normalmente, o si queremos ordenar las columnas, que eso lo teníamos en el cuadro que vimos antes, pues lo teníamos en el botón de opciones. Vamos a dejarlo en lo predeterminado, que es ordenar por filas, o sea, de arriba para abajo, ¿no? Bueno, y le decimos aceptar. Bueno, vamos a ir por allá a la fila 470, 480, que es donde están las de 800. Vamos a hacerlo por acá, la M470. Y nos trajo donde están todas las de 800. Vamos a copiarlas a la otra hoja para que comparemos con lo que habíamos hecho con el ordenamiento anterior. Bueno, entonces esto lo debemos copiar como valor en la otra hoja, perdón, aquí en esta de verificación. Vamos a copiarla acá al frente y observen que tenemos exactamente lo mismo. Podríamos comparar solamente los números de fila 1, 6, 163, etcétera, la última es la 16, ¿no? Bueno, acá debemos observar que las fechas nos están apareciendo como número. Seguramente sabrán que en Excel las fechas son simplemente números. Entonces, si las queremos ver como fecha, como está acá, simplemente vamos a copiarle el formato de fecha y verán que tenemos exactamente lo mismo, las mismas fechas, ¿no? Exactamente. Entonces hicimos el ordenamiento con la función ordenar, aplicando simultáneamente 3 criterios de ordenamiento. Vamos a ver otro caso. Vamos al caso 2. Esto es extractado de un programa para la clasificación del torneo de fútbol profesional colombiano, y entré algunos resultados aleatoriamente y tomé el ordenamiento como lo hace el ordenamiento original, que es en orden alfabético. Simplemente tengo una hoja donde se hacen los cálculos, acumular los puntos, gol a favor, gol diferencia, etcétera, y copié esa tabla de resultados acá. Entonces el ordenamiento en principio es en orden alfabético. Esto corresponde a un torneo de por allá de hace varios años, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo acá. Bueno, entonces vamos a hacer el ordenamiento como se hacía también con las herramientas antiguas, y luego lo vamos a hacer aquí a la derecha utilizando la función ordenar. Entonces, en el fútbol colombiano se aplican 6 criterios de ordenamiento. El primer criterio son los puntos que tenga cada equipo. El segundo criterio es el gol diferencia. Tercer criterio, goles a favor. Cuarto criterio, goles a favor como visitante. Luego goles en contra y por último goles en contra como visitante. En ese orden hay que aplicar esos criterios. Entonces vamos a hacerlo acá utilizando la herramienta tradicional de Excel. Entonces nos vamos arriba a la ficha datos
Entonces venimos aquí, ordenar. Bueno, entonces, y antes de comenzar, acá en opciones es donde podemos ordenar por columnas. Fíjense que aquí tenemos la opción ordenar de izquierda a derecha. Entonces, si quisiéramos poner las columnas, por ejemplo, en orden alfabético, ¿no? Entonces vamos a hacer el ordenamiento normal, que es de arriba hacia abajo, el predeterminado. Bueno, entonces acá vamos a ordenar aplicando los 6 primeros criterios. Entonces, el primer criterio es el de los puntos. Mientras más puntos tenga un equipo, pues más arriba estará. Entonces debe ser de mayor a menor. Siguiente criterio. Entonces luego por gol diferencia también es de mayor a menor. Mientras mayor sea el gol diferencia, más arriba estará el equipo. Luego, goles a favor. Entonces, si están empatados en los dos primeros ítems, entonces ya viene el tercero, que es goles a favor, también de mayor a menor. Luego, goles a favor como visitante. Entonces, si están empatados en los tres anteriores, entonces viene una opción de desempate, que es goles a favor como visitante, también de mayor a menor. Si siguen empatados en eso, en todo lo anterior, entonces viene otro ítem que es goles en contra, pero ya es menor número de goles en contra, entonces será de menor a mayor. Y si continúan empatados, viene el último que es goles en contra como visitante, que también es de menor a mayor. Entonces, esos son los criterios que se aplican. Y con esta opción podemos aplicar hasta 64 criterios. Podríamos seguir ordenando hasta 64 criterios si tenemos más criterios de ordenamiento. Entonces le decimos aceptar. Entonces vamos a copiar acá a la derecha para que comparemos ahora con lo que vamos a hacer con la función ordenar. Vamos a copiar desde acá hasta abajo, control C, y vamos a copiar acá a lo que hemos llamado verificación acá. Entonces eso lo podemos copiar normal. Bueno, entonces nos queda primero Medellín, luego Millonarios. Vamos a examinar a ver la lógica de ese ordenamiento. Volvamos a la hoja caso 2, que fue donde hicimos el ordenamiento, ¿no? Entonces, Medellín, Millonarios tienen 10 puntos. ¿Qué define que Medellín está arriba? Gol diferencia, ¿cierto? Mayor número de gol diferencia. Santa Fe, Cali están empatados también. Mayor número de gol diferencia para Santa Fe. Por acá Nacional, Envigado también gol diferencia. Por acá también gol diferencia. A ver, por acá hay 5 equipos empatados, ¿no? Entonces también el gol diferencia entre Patriota y Bucaramanga, pero acá hay 3 con el mismo gol diferencia de -3, entonces ahí viene, ya lo define, goles a favor. Entre estos dos, Pasto y Unión Magdalena, entonces están empatados en puntos, en gol diferencia, en goles a favor, pero se define por goles a favor como visitante, ¿no? Bueno, o sea que esa clasificación cumple con los criterios que dijimos. Vamos ahora a hacer la clasificación utilizando la función ordenar. Entonces vamos a ordenar aquí nuevamente aquí por orden alfabético, que es como estaba el ordenamiento original, donde queda primero Alianza Petrolera y último Unión Magdalena. Entonces vamos a hacer el ordenamiento utilizando la función ordenar y luego vamos a compararlo con el ordenamiento anterior. Bueno, entonces acá vamos a empezar igual ordenar, traigamos el
cuadro de diálogo de la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ordenar? Vamos a ordenar desde el nombre del equipo hasta PP, que es partidos perdidos, y hasta abajo hasta el último equipo, ¿no? Bueno, esa es la matriz que vamos a ordenar. Entonces, las columnas de ordenamiento, el número de las columnas, vamos a ordenar dentro de ese rango los puntos de la columna 2, gol diferencia columna 3, gol a favor columna 4, gol a favor como visitante columna 5, gol en contra columna 6 y gol en contra como visitante columna 7. O sea, vamos a utilizar las columnas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces acá, en ordenar índice, abrimos el corchete. Entonces muy fácil, columna 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Cerramos el corchete y nos aparece aquí a la derecha, nos aparece ya también entre corchetes lo mismo que entramos en el cuadro de edición. Bueno, ahora criterio de ordenación. Entonces ya vimos que los 4 primeros son de mayor a menor. Entonces acá debe ser los 4 primeros menos 1. Entonces menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, que aquí se me fue, aquí hice algo mal, menos 1, entonces los 4 primeros son de mayor a menor y los 2 últimos son de menor a mayor, entonces 1. Listo, y cierro el corchete. Listo, reviso a ver, está perfecto y le decimos aceptar. Bueno, vamos a copiar a la otra hoja, vamos a copiar aquí inclusive con el ordenamiento aquí para hacer la verificación. Vamos a copiarlo acá, lo pego como valor y observemos que nos da exactamente la misma clasificación, ¿no? Bueno, entonces eso nos muestra que podemos ordenar por varios criterios simultáneamente utilizando la función ordenar. Bueno, les decía que lo que me dio la clave, como la idea de que podíamos utilizar varios criterios al mismo tiempo, entrando una constante matricial para las columnas que vamos a utilizar como criterio y también para determinar si es en orden ascendente o descendente, fueron las constantes matriciales. Entonces, a modo de ilustración, es un tema que de pronto no se ve ahora mucho, les voy a mostrar cómo trabajaría una constante matricial. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a entrar acá una constante matricial de 4 elementos. Entonces, ¿cómo lo hacíamos anteriormente? Entonces decíamos, igual, abríamos el corchete. Entonces vamos a suponer que vamos a entrar los números 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Cierro corchetes. Entonces, si voy a entrar la constante matricial en fila, formando fila, separo con coma. Ya vamos a ver ahora una que si lo vamos a hacer en columna, entonces separo con punto y coma. Y para eso tenía que terminar con control enter. Perdón, me equivoqué ahí. Control shift enter. Ahí, ya. Corregí. Control shift enter. Entonces me queda ahí la constante matricial. Es una matriz. No puedo borrar. Observen, no me deja cambiar, ¿no?
Bueno, si eso lo quisiera hacer pero en columna, entonces ya tendría que separar con punto y coma. Vamos a hacerlo acá, 1, 2, 3, 4. Entonces, igual, abro el corchete, entonces 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3, punto y coma, 4. Cierro el corchete y termino con Control Shift Enter como entrábamos las matrices en Excel, ¿cierto? Entonces tenemos ahí una matriz, o sea, una en columna. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso ahora? Ya no necesito seleccionar las 4 celdas, sino que lo puedo hacer en una sola celda. Entonces, observemos, porque ahora ya Excel maneja un concepto que es el de las matrices dinámicas y Excel entiende que debe desbordar el rango de datos hasta donde sea necesario. Observemos. Igual abro el corchete 1, 2, 3, 4. Cierro el corchete, Enter, y Excel automáticamente solito se desborda hacia la derecha. ¿Ya? Fíjense que la fórmula la entramos únicamente en la primera celda, ¿no? Pero Excel nos muestra los valores hacia la derecha como ocurre en la matriz anterior. Bueno, también lo podemos hacer en columna. Entonces, me paro en una sola celda en la primera, lo mismo, igual, abro el corchete, entonces 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3, punto y coma, 4. Cierro el corchete, Enter. Excel entiende al separar con punto y coma que debe ser en columna, para abajo. Y observe, ¿no? Bueno, entonces, ese conocimiento de las constantes matriciales es el que me dio la idea de que en este ordenamiento que hicimos acá, debía haber aquí una constante matricial, ¿cierto? Y es lo que hice, ese fue mi descubrimiento, ¿no? Entonces tengan en cuenta pues que con la función ordenar podemos ordenar por varios criterios al mismo tiempo. Ahora, no he encontrado en ninguna parte que me diga cuántos criterios de ordenamiento podemos utilizar acá. Utilizando la herramienta tradicional de Excel, podía ser hasta 64 criterios de ordenamiento. Acá no sabemos, ¿no? Y si utilizamos la función ordenar por, vemos que podemos ordenar hasta por 127 criterios de ordenamiento. Acá la ayuda de Excel no nos dice nada todavía, ¿no? Entonces, con esto quiero terminar. Agradezco mucho la atención y espero que sea de utilidad para todos. Muchas gracias.